Muy buenos días, estimados estudiantes. Entonces, capítulo de hoy, razones trigonométricas de un ángulo agudo. ¿Ya? Vamos a definir una razón trigonométrica. Recuerden que vamos a definir las posiciones de los catetos e hipotenusa en un triángulo rectángulo. Pero recuerden, una razón trigonométrica son los diferentes cocientes que se generan al dividir entre sí las longitudes de los lados de un triángulo rectángulo. Las razones trigonométricas, y muy importante, dependen de la posición del ángulo agudo. Aquí, ¿ah? Importantísimo. Las razones trigonométricas son 6. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Estamos de acuerdo? 6 razones trigonométricas. Lo que vamos a ver a continuación justamente es en un triángulo rectángulo, de acuerdo a la medida del ángulo agudo, las posiciones de los catetos. Mira, en un triángulo rectángulo, este ángulo es el ángulo recto. Los lados que forman dicho ángulo recto reciben el nombre de catetos. Pero recuerda, mientras que yo no defina la posición de mi ángulo agudo, no puedo ubicar si es cateto opuesto o cateto adyacente. Pero el que sí, sin saber la posición del ángulo agudo, yo puedo reconocer quién es la hipotenusa, porque la hipotenusa se le opone al ángulo recto, al ángulo de 90 grados. Ahí. Definimos entonces ángulo alfa. Ahora sí, alfa, su cateto opuesto se encuentra en sentido vertical. Ahí, mira, opuesto, el que está al frente, él es cateto opuesto. Y el cateto que está junto al ángulo alfa, él es el cateto adyacente. Repito, pero a alfa también está junto a la hipotenusa, pero recuerden, a 90 grados al ángulo recto se le pone la hipotenusa. Por lo tanto, el cateto que está junto a alfa va a ser nuestro cateto adyacente, el que está junto al ángulo alfa. Entonces, recordar ya, al frente del ángulo, cateto opuesto. Junto al ángulo, cateto adyacente. El lado que se le opone a 90 grados, hipotenusa. Suficiente ahí. Va, vamos a tener ejercicio, problemas en el cual voy a tener las longitudes de dichos lados, de los catetos e hipotenusa. Entonces, para ello, aplicamos el teorema de Pitágoras. ¿Qué me dice el teorema de Pitágoras? La suma de los catetos, cada uno de ellos elevado al cuadrado, es igual a la hipotenusa elevado al cuadrado. Ahí tenemos el teorema de Pitágoras. Ahora vamos a definir las 6 razones trigonométricas. Aquí. Definición de las RT, razones trigonométricas. De nuevo, en orden. Seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Ya? Entonces, aquí, abreviatura de seno, sen. Coseno, cos. Secante, sec. Cosecante, CSC. Ahora, ¿por qué he dejado al último la tangente y la cotangente? Por lo siguiente. En muchos textos, la tangente se expresa así, como tan.
pero también se expresa como TG, cotangente, cot y también CTG. Eso mucho va a depender de los textos, pero repito, cualquiera de las dos maneras, la definición no va a cambiar, se va a mantener, es igual. Pero recuerda, me digan tan o TG, es la razón trigonométrica tangente. Cot o CTG, la razón trigonométrica cotangente. ¿Estamos de acuerdo? Ahora sí. Indicado ello, haciendo la observación, ahora sí vamos a calcular las razones trigonométricas. Definición de la razón trigonométrica seno. Cateto opuesto entre hipotenusa. Coseno. Cateto adyacente entre hipotenusa. Razón trigonométrica tangente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Mira, los tres primeros son muy importantes. Seno, coseno, tangente. ¿Por qué? Porque las otras tres razones trigonométricas resultan de invertir dichas razones trigonométricas. Por lo tanto, si seno es cateto opuesto sobre hipotenusa, vamos aquí, mira, acá al final, cosecante, si tiene que ser inversas, seno con la cosecante, inversa, hipotenusa entre cateto opuesto. Secante, nos guiamos aquí por las flechas, inversa con el coseno. Por lo tanto, secante es, inviertes, hipotenusa entre cateto adyacente. Por último, la razón trigonométrica cotangente, cateto adyacente entre cateto opuesto. Solamente invertimos. Y ahí tenemos la definición de las 6 razones trigonométricas. Aquí, recordar lo que te dije, ¿ya? Tan o TG son equivalentes a la razón trigonométrica tangente. Cot, CTG, equivalentes a la razón trigonométrica cotangente. La definición no tiene por qué cambiar. Son dos formas diferentes de abreviar las razones trigonométricas. Continuamos. Siguiente diapositiva. En los triángulos rectángulos, mira, vamos a ilustrar con un triángulo rectángulo las posiciones relativas, de acuerdo al ángulo agudo. En este caso, mira, para el ángulo beta, no cambia la definición. El que está al frente del ángulo beta siempre va a ser cateto opuesto, ¿ya? Al ángulo beta. El cateto que está junto al ángulo beta va a ser su cateto adyacente. Y nosotros sabemos que el que se opone al ángulo recto aquí, él es la hipotenusa, que sin considerar el ángulo agudo, él no cambia, él siempre va a ser hipotenusa. Entonces, mucho cuidado. El que está al frente del ángulo opuesto, el que está junto al costado del ángulo, cateto adyacente. Al frente del ángulo recto, hipotenusa. Y si necesito calcular la longitud de uno de los lados, teorema de Pitágoras. Empecemos entonces ejercicio 1. Si seno del ángulo alfa es igual a 5/13, hallar coseno del ángulo alfa. Definición. Seno del ángulo alfa es 5/13.
En este tipo de ejercicios no es necesario graficar el triángulo rectángulo. Basta que yo conozca la definición que tenemos aquí. Mira acá al final, cateto opuesto sobre hipotenusa. El numerador es el cateto opuesto y el denominador es la hipotenusa. Entonces, cateto opuesto sobre hipotenusa. Pero como quiero calcular el coseno, y el coseno, por definición, aquí al final, es cateto adyacente sobre hipotenusa, aplicamos teorema de Pitágoras para calcular cateto adyacente. Por Pitágoras, cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. 5 al cuadrado se multiplica 2 veces 5. ¿Estamos de acuerdo? 25. 13 al cuadrado, 13 por 13, 169. Lo que está con más pasa a restar. Sería 169 menos 25. Por lo tanto, cateto adyacente al cuadrado sería 144. Es 144. ¿Qué número elevado al cuadrado me da 144? 12. Sale un número entero exacto, un número natural. ¿Ya? Ahora, profesor, pero está elevado al cuadrado. Hay dos soluciones. Sí. ¿Ya? Pero como estamos trabajando, además asumimos que el ángulo alfa es un ángulo agudo, entonces todas las longitudes de los catetos son positivos. No hay problema hasta ahí. ¿Ya? Entonces el coseno del ángulo alfa es cateto adyacente entre hipotenusa, 12 treceavos. Alternativa B. Siguiente ejercicio. Coseno del ángulo alfa. Definición. Cateto adyacente sobre hipotenusa. Perdón, tangente de alfa. Tangente de alfa es igual a 2 entre raíz de 5. Y tangente de alfa, tangente del ángulo alfa, por definición, es cateto opuesto entre cateto adyacente. Como voy a calcular el seno del ángulo alfa, y es cateto opuesto entre hipotenusa, entonces aplicamos teorema de Pitágoras. Pero ahora yo puedo empezar con la hipotenusa, claro. Hipotenusa al cuadrado es igual cateto adyacente al cuadrado más cateto opuesto al cuadrado. Recuerda que yo empiece con el cateto opuesto al cuadrado o el cateto adyacente al cuadrado, ya no cambia la fórmula, es lo mismo, la suma no se altera porque yo cambie de lugar. Ya, entonces ahí no hay problema. Simplificamos aquí, mira, el exponente 2 se simplifica con la raíz. Aquí es 5 más 4, 9. Hipotenusa al cuadrado igual 9. Entonces la hipotenusa es 3. Ahí tenemos. Por lo tanto, lo que me están pidiendo es el seno de alfa. Cateto opuesto que es 2 entre hipotenusa 3. 2 tercios. Siguiente ejercicio. Vamos al dato del problema. Secante de alfa, 5 cuartos. Hipotenusa entre cateto adyacente. Por definición. Mira, tangente y cotangente, cateto opuesto entre adyacente, suficiente. Pitágoras para calcular el cateto opuesto. Teorema de Pitágoras. Cateto opuesto al cuadrado más el cateto adyacente al cuadrado igual a la hipotenusa al cuadrado. Mira, a ver, acá es 25, 16. 16 pasa a restar a 25, 9. Por lo tanto, el cateto opuesto es 3. Ahora sí. Tangente. Cateto opuesto entre adyacente. Va a 3 cuartos. Es igual a 3 cuartos. Pero la cotangente es la inversa.
Ah, ya, profesor, es adyacente entre opuesto. 4/3. Sí, la expresión E es tangente 3/4 más 4/3. Ahí tenemos. Profe, 3 más 4, 7. 4 más 3, 7. Sale 1, ¿no? No, no es correcto. Son fracciones heterogéneas porque tienen diferente denominador. Y son dos, mira, ve. Lo que vamos a hacer es multiplicar en aspa. Y aquí lo colocamos, ve. 3 por 3, 9, más 4 por 4, 16, dividido entre el producto de los denominadores. Ahí está. 9 más 16, 25, y el denominador es 12. 25 doceavos. Respuesta, la alternativa A. Seguimos con los ejercicios. De la figura, calcular cotangente del ángulo teta. Miren, cotangente del ángulo teta, acá sería cateto opuesto x más 1 entre cateto adyacente, ya, aquí ve, cateto opuesto x más 1 entre cateto adyacente a x menos 1. Porque raíz de 10, recuerden, raíz de 10 es la hipotenusa. ¿Por qué? Porque se le opone al ángulo recto. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no hay ningún problema. Ahora, tengo que calcular el valor de x, pero date cuenta que ahora los catetos están conformados por dos términos, x y 1, son dos. Entonces, cuando elevo al cuadrado y es una suma, tengo que colocar paréntesis y elevo al cuadrado. Entonces, estrategia, primero calculamos el valor de x. Pitágoras, x más 1 al cuadrado más el otro cateto al cuadrado es igual a hipotenusa al cuadrado. Pero qué fácil, x al cuadrado más 1 al cuadrado, ¿no? No es así. Por eso vamos a recordar binomio al cuadrado. A más b, a más b o a menos b al cuadrado siempre es así. Cuadrado del primero más cuadrado del segundo, y más hay un término que es el doble producto de A por B, del primero por el segundo. Pero fíjate aquí, por favor. Si es menos, ¿dónde solamente aparece menos? Aquí, en el doble producto. Porque al A y al B, a elevarse al cuadrado, siempre va a ser positivo. Ten mucho cuidado. Si es A menos B, al cuadrado más B al cuadrado, pero menos el doble producto. Nada más. Entonces, voy a empezar a operar, pero solamente él, fíjate. X más 1 elevado al cuadrado. Cuadrado del primero, x cuadrado, más cuadrado del segundo, 1 al cuadrado es 1. Ya va x cuadrado más 1, más el doble de x por 1, 2x. Ahí tengo. Cuadrado del primero, cuadrado del segundo y el doble de x por 1, 2x. Fíjate que el otro término que voy a elevar al cuadrado es idéntico. Tiene los dos, ¿ya? Tiene dos términos, x y 1, pero es menos. Todo va a ser igual, solamente ¿dónde cambia? En el doble producto. Cuando es menos, mira, le he marcado aquí de celeste, sale menos. Ah, entonces va a ser x cuadrado más 1 menos 2x igual a raíz de 10 al cuadrado. Así es. Álgebra. Ahora simplifico. Mira, ve, el exponente 2 simplifico con el índice de la raíz. Me queda 10. Y ahora cabe 2x se cancela con menos 2x. Ahora,
X cuadrado más X cuadrado, términos semejantes. 2X cuadrado, 1 más 1, 2. 2X cuadrado más 2 es igual a 10. Ya sabemos, 2 va a pasar con signo cambiado, 2 pasa a restar. 2X cuadrado igual 8. Por lo tanto, ahí nomás simplifico, mitad. Mitad de 8, 4. Si X al cuadrado es igual a 4, por lo tanto, X vale 2. Ahí tenemos. Ahora, voy a reemplazar, fíjate aquí, X salió 2, por lo tanto, este cateto opuesto para el ángulo teta tiene que ser 3. 2 más 1, 3. Aquí X es 2, 2 menos 1 es 1 y L es la hipotenusa. Por lo tanto, definición de cotangente, como dijimos al inicio, cateto adyacente entre cateto opuesto. Fíjate que él es el cateto opuesto, 3, el adyacente es 1, un tercio, cotangente del ángulo teta. Sería alternativa D. Calcular el valor de X. Similar al ejercicio anterior, ¿ya? Primero, los catetos. X menos 3, X más 3 y 2 raíz de 17 vendría a ser la hipotenusa. Por lo tanto, teorema de Pitágoras. Aquí ve, X más 3 al cuadrado. Ya lo tenemos definido aquí. Cuando es más, todos los tres términos son positivos. Solamente cuando es menos, en el doble producto tiene signo menos. Entonces, X más 3 al cuadrado. X cuadrado más 3 al cuadrado, que es 9, más 2 por X por 3, más 6X. Y el X menos 3 es idéntico, solamente que el menos lo va a tener 6X. Ahora, fíjate aquí, ve. Fíjate aquí. Este exponente 2 afecta al 2 y afecta a raíz de 17. Entonces, aquí no hay problema. 2 al cuadrado es 4, ¿ya? Y aquí, el raíz de 17, cuando tú eleves al cuadrado, se simplifica. El exponente 2 se simplifica con la raíz. Por lo tanto, me queda solamente 17. Ten mucho cuidado, ¿ah? Entonces va a quedar 4 por 17. Ya. 4 por 17. Ya sabes, cancelamos. ¿Quién, profe, voy a cancelar? 6X menos 6X. X cuadrado más X cuadrado. 2X cuadrado. 9 más 9, 18. 4 por 17, 68. 18 pasa a restar a 68 y sería 50. 2X cuadrado es 50. Mitad. Mitad, 25. Por lo tanto, el valor de X es 5. Ten en cuenta algo, ¿ya? En todos los casos el X nos está saliendo, obviamente, números enteros y estamos considerando la solución positiva. ¿Por qué? Porque estamos hablando de longitudes. Pero en un ejercicio, si tuviera este caso, que X al cuadrado es igual a 13, no hay número entero que elevado al cuadrado sea 13. Entonces hacemos la operación inversa a la potenciación, que es la radicación. Entonces aquí, X al cuadrado es 13. X es igual raíz de 13. Y claro, pongo en tu lugar tu tarea. ¿Y por qué acá no hizo igual? Igual es. X es igual a raíz de 25. Y raíz de 25 es raíz exacta. 5. ¿Ya? Es decir, si no hay un número entero que elevado al cuadrado salga dicho número, entonces X es igual a la raíz.
raíz de 3. Siguiente ejercicio entonces. Mira, a ver. En un triángulo rectángulo ABC, vértice B, ángulo recto, ángulo de 90 grados. La longitud de A hasta B, o el lado AB, mide 3 unidades. Lado BC, 4 unidades. Me dice, determine la expresión K. Lo primero que vamos a hacer en este ejercicio es graficar, pero graficar convenientemente. El vértice A y el vértice C pueden variar. El que no puede variar es B, porque B ya está definido, 90 grados. Entonces ahí ve, triángulo, rectángulo. A, y él no cambia, B. Por lo tanto, aquí es C. Pero ¿qué hubiera pasado si colocaba C, cambiaba los lugares de los vértices A y C? El ejercicio no cambia, la respuesta va a ser la misma. El que no puede variar es B, porque B está definido ya. Colocamos nuestros datos, que AB mide 3 unidades, BC es 4, y el que se opone al ángulo recto es la hipotenusa. Fíjate, yo quiero calcular seno. Seno del ángulo A, aquí. Necesito conocer, por definición, necesito hallar la hipotenusa. Teorema de Pitágoras. Graficando el problema, hipotenusa al cuadrado, 3 al cuadrado más 4 al cuadrado. 25, 9 más 16, 25. Por lo tanto, la hipotenusa, 5. Ya tengo cuánto mide la hipotenusa, 5. Ahora fíjate, vamos a calcular aquí, primero, vamos a cambiar de color, ¿ya? Seno del ángulo A. Mira, a ver, voy a marcar aquí. Y acá también. Definición de seno. Presta atención. Definición de seno de A para el ángulo A. Para ese ángulo, seno es cateto opuesto sobre hipotenusa. Su cateto es 4. Su cateto opuesto, A, pero la hipotenusa es 5. Seno de A, 4/5. Ya, hasta ahí está bien, ¿ah? Ya, ahora, para seno de C, cambiamos de color. Verde. Seno de C, ahí. Y aquí está. Definición de tangente. Cateto opuesto entre cateto adyacente. Para este ángulo C, que está en el vértice C, su cateto opuesto es 3. Y su cateto adyacente es 4 para este ángulo C. Por lo tanto, tangente de C, 3/4. Fíjate que todo depende, las razones trigonométricas dependen de la posición del ángulo agudo. ¿Ya? Porque estamos trabajando para A y para C. Reemplazo ahora K. 15 aquí. 15 por seno de A. 15 por 4/5 menos 12 por tangente de C. 3/4. Ahora, como hay un producto, puedo simplificar. Mira, quinta y quinta de 15 es 3. Cuarta. Cuarta de 12 también es 3. 3 por 4, 12, menos 3 por 3, 9. 12 menos 9, K vale 3. Alternativa A y solución al ejercicio.